Glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué lindo eres Dios. Amantísimo Dios, Padre Celestial. Dios de amor, de poder, de infinita bondad, Padre amado. Dios mío, estamos aquí delante de tu presencia nuevamente, mi Señor, dándote las gracias, Padre Celestial, Dios mío, porque te has dejado sentir de manera sobrenatural y hermosa, Dios mío, sobre esta mañana, Padre Celestial, en cada clamor, en cada cántico, Padre Celestial, mi Señor. Ahora, Dios mío, vamos a pasar, mi Dios, a la segunda parte, Padre de la Gloria, donde tú has escogido, Padre Celestial, Dios mío, a tu sierva amada, Dios mío, donde tú has escogido, Dios mío, a tu hija, Padre Celestial, para que traiga lo que has puesto en ella, Padre Celestial. Te pido, Dios, que la uses como siempre, mi Dios, que hables a nuestras vidas, Dios, como ya has hablado a la de ella, y que siga glorificándote, Dios mío. Gracias te doy, mi Señor, por lo que estás haciendo y por lo que has de seguir haciendo, Padre de la Gloria. En el nombre de tu Hijo amado, amén, amén, amén. Hermana Doris, la Amén, parte amén, suya. amén, 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 amén. Aquí estamos, ¿verdad? Poniéndonos una vez más en las manos de nuestro Señor, ¿verdad? El que nos llamó, el que nos escogió, nos puso nombre, ¿verdad? Donde dice su palabra que Jehová cumplirá los propósitos en mí. Y estamos diciendo en esta mañana, heme aquí, Dios, aquí estoy. Envíame a mí, y yo le doy toda la gloria a mi Señor. Te doy gracias, Dios. Le damos gracias a Dios, hermano. Poderle decir a Dios, heme aquí, envíame a mí. Pero yo, Padre, tú sabes, Dios, que desde madrugada, mi Cristo, porque todo lo que hacemos aquí es para tu gloria y tu honra. Pero, Padre, una vez más, Señor, estoy aquí, poniéndome en tus preciosas manos. Aquí, Padre, en el hueco de tu mano herida donde hay seguridad, mi Cristo, humillándome una vez más a ti, Padre, Kinanai, presentándote delante de ti, aquí estoy, Padre, Espíritu Santo. Si en algo te he ofendido, perdóname. Si he ofendido a alguien, perdóname, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Porque así tenemos que hacer, mi Cristo. Humillarnos para que todo lo que hagamos, tan importante que es mi Cristo, llegue como olor grato a tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesús. Le damos gracias nuevamente a nuestro Dios, ¿verdad? Dios les bendiga. Un fuerte abrazo esta mañana para todo el que esté conectadito ahí, el que tenga ya los oídos prestos, lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Porque Dios empieza primero con nosotros y después trata con ustedes. Y yo le doy gracias, ¿verdad? Le damos gracias a Dios, le damos gracias, ¿verdad? A nuestro Dios. Y quiero comenzar rapidito, ¿verdad? Porque cuando Dios nos pone una encomienda, ¿verdad? Todo lo que Dios nos pone en nuestras manos es una encomienda que Dios nos pone, ¿verdad? Pero todo lo que Dios nos pone, porque Dios es santo, Dios es santo. Y para eso, pero darle la parte de que uno lleve su palabra, hermano, es algo hermoso, hermoso. Y si nosotros, cuando nos dan esa parte, no estamos nerviosos, pues, pero usted sabe, pero estoy aquí, aunque esté nerviosa, lo que sea, estoy puesta en las manos de nuestro Dios. Y le damos gracias esta mañana, y búsquese ahí en su Biblia, en su palabra, ¿verdad? Qué bueno que cuando Dios nos da una palabra, siempre, ¿verdad? Nos gusta que Dios confirme. Y qué bueno que Dios no se equivoca, porque Dios me confirmó a través de la sierva Rosy. Así que búsquese en la palabra Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 11, hermano. Así que la palabra se lee
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve hecho de lo que no se veía. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, pidiéndote, Espíritu Santo, que cale, mi Cristo amado, en cada corazón, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así que le damos gracias, ¿verdad?, a nuestro Dios por su hermosa palabra, donde esta mañana yo me gocé con la hermana Rosy, hasta ella la leyó, pero, ¿verdad?, le damos gracias a Dios por todo. Y entonces, vamos a empezar esta mañana para la gloria de Dios, y el tema que el Espíritu Santo me dio para esta reflexión en esta mañana, dice así: nuestra fe tiene que estar fortalecida. Nuestra fe tiene que estar fortalecida. No te rindas, nuestra fe tiene que estar fortalecida. Ese fue el tema que yo le estaba pidiendo a Dios de madrugada, y ahí llegó, hermano, llegó, ¿verdad? Entonces yo voy a hablarle esta mañana, pues, de la fe en estos tiempos tan importantes, siempre, ¿verdad?, donde hay lucha, guerra, donde sabemos, usted y yo, que Cristo viene pronto, mire, ya está ahí por sonar la trompeta. Dice la palabra, ¿verdad? Santo, la fe es el puente entre lo visible y lo invisible. Confianza en Dios. La fe es un principio de acción y de poder. Esa es la fe que estamos leyendo en esta mañana. Y Dios en esta mañana quiere aumentarnos cada día más la fe. Y entonces, ¿verdad?, siempre Dios en un mensaje nos da requisitos a nuestras vidas. Y cómo va a crecer la fe en nuestras vidas. Pero usted sabe una cosa aquí, Nanay, estoy llevando este mensaje, le he dicho a Dios: heme aquí, envíame a mí. A veces no entendemos, hermano, pero en todo Dios tiene propósito. Mientras estoy aquí, que nos conectamos la hermana Rosy, todos estamos aquí. De ayer sentía que la hermana Rosy estaba enferma, y ella sabe que después yo la llamé, pero yo me conecto y no había, todavía ella, yo no la sentía. Pero usted sabe que yo le había dicho a nuestro Dios: hoy sí voy a estar calladita, Señor. Eso es lo que yo le decía a Dios. Pero nada, hermano, aquí este programa lo rige, lo lleva a cabo el Espíritu Santo. Y comencé a clamar, a presentar todo lo que se iba a hacer aquí. Pero usted sabe que Dios, cuando le da un mensaje a uno, confirma. Usted sabe que Dios me ponía en mi corazón el amor, hermano, el amor, ¿verdad? Y dice: ¿cómo crece la fe? Y yo tenía unos cuantos puestos aquí, pero primero vine y escribí amor con la fe, amor, palabra,
oración persistente, poner la fe en acción, porque tenemos que aprender a poner la fe en acción a través de los servicios. Hermano, obediencia a nuestro Dios, compromiso, serle fiel y ayunar como lo estamos haciendo, porque sabemos que la palabra dice que todo género no sale sino con ayuno y oración, y más en estos tiempos, donde todo está hablando, todo indica, Cristo viene, Cristo viene. ¿Sabe algo? Usted sabe qué tiene que estar en nuestros corazones. La salvación, la salvación, la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia, de todos los que están perdidos. Salvación, salvación. ¿Y sabe algo? Y nanay, mientras de madrugada clamaba, usted sabe que se acerca el Día de Madre. Y yo le estaba pidiendo un regalo de Dios, primeramente. ¿De quién? De nuestro Padre Celestial. Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y yo le estaba pidiendo un regalo. Pero ¿sabe qué bueno? Es el Espíritu Santo. Que cuando nosotros comenzamos de madrugada a clamar, usted sabe que yo casi, pues no duermo. Y yo le decía un regalo. Y usted sabe qué, yo le decía a Dios, el regalo que yo quiero es la salvación de mis hijos, de mi familia y de todos. Ese es el regalo, hermano, más preciado que nos puede regalar Dios, la salvación. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo viene, hermano, Cristo viene. Y mientras yo estoy aquí, el Señor, hermano, me ponía la palabra amor, 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 hermano. Y yo decía, wow, Señor, amor, amor, hermano. Y en ese momento, el Señor me daba la palabra, hermano, que la estoy buscando para leérsela, porque todo tiene que ser a través de la palabra. Y me ponía las premisas del amor, ¿verdad? Porque estoy poniendo, ¿verdad? La acción, ¿verdad? ¿Cómo crece la fe? Pero ¿sabe algo? Lo primero es el amor. El amor tan importante, ese amor que Dios dio a su único hijo en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué? Por amor usted a mí, por los que se pierden, por los que se pierden. Y la palabra dice en 1 Corintios, hermano, yo, ¿verdad? Estoy en la línea porque eso me lo estaba dando el Espíritu Santo, que habla de las premisas del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía, entendiera todos los misterios y toda la ciencia y tuviera toda la fe de tal manera que se trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, lo soporta, hermano. Y voy a leer, ¿verdad? El 13 que dice la palabra. Y ahora,
permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor, hermano, el amor, ¿verdad? Dice la palabra, el amor. Mientras estoy aquí, ¿verdad? El Señor me está dando esto con la fe. Y yo le decía a Dios, pues entonces voy a poner primero el amor, mire, el amor que le tenemos primeramente a nuestro Señor, porque nos salvó, nos libertó, nos rescató, hermano, de todas las cosas malas que estaban haciendo. Y qué bueno decirle a Dios, en esta mañana estamos aquí. Y entonces la palabra, ¿verdad? ¿Verdad? La palabra que es tan importante en nuestras vidas, hermano, y siempre poner la fe en acción. Pero escuche, hermano, mientras yo estaba buscando palabras, el Señor me dio, usted sabe que es la palabra, las instrucciones, lo que se dice aquí es lo que nos va a llevar a nuestro Dios. Es lo que vamos a alcanzar, esa corona incorruptible que Dios tiene para usted y para mí. Las instrucciones de Dios que están aquí. Y aquí hay muchos ejemplos en la palabra de profetas que pasaron, hermano. Pasaron por lo que usted está pasando y esta servidora. Y ahí, Dios trataba con cada uno. Yo me imagino, ¿verdad? Con todo. Llegó un momento que cuántas cosas pasaron en su vida, pero estuvieron ahí. Ahí hay muchos. Pero uno de los, Dios me dio, yo escribí tres hermanos. Y el primero que el Señor me dio a mí fue Abraham, hermano, Abraham. Y dice aquí la palabra en hebreo, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso fue unas instrucciones, una orden que Dios le dio a Abraham, hermano. Y Abraham fue un hombre de fe, de mucha fe, ¿verdad? Como usted y yo que estamos aquí, que Dios nos está hablando de la fe. Y yo me imagino que con esa orden que le dio Dios a Abraham, él en todo momento, como Dios se la dio, fue obediente. Él le creyó a Dios, le creyó en todo momento, hermano, porque dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y yo me imagino que Abraham en eso, instrucciones que le dio Dios a él no veía nada, como hoy en día se la está dando a usted y a mí. Nos está dando órdenes, nos está dando directrices. Y nosotros tenemos que creerle a Dios, confiar en Dios, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Fortalecernos todo el tiempo en lo que Dios le ha prometido a usted y me prometió a mí, hermano. Y Abraham fue contado por justicia. Hermano, fue contado por justicia. Fue conocido como el padre de la fe, hermano. Él no dudó abandonar todo. Yo me imagino lo que Dios había puesto en sus manos, porque él le creyó a la promesa de Dios, hermano. Y yo me imagino que esas directrices
La relación que Dios tenía con Abraham, que tiene con usted, que tiene conmigo, le estaba dando directrices, pero él quería agradarle a Dios. Él quería vivir en la obediencia. Y así Dios quiere de usted y de mí, hermano. Entonces, imagínese usted cuando Dios le dice a él, Abraham, entrégame a tu hijo Isaac. Entrégame a tu hijo. Y si Dios nos lo pregunta a nosotros, ¿qué haría? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Pero usted sabe qué, qué lindo, porque sabe algo, Dios me dio tres ejemplos, así como ellos fueron de ejemplo, yo me imagino, pasaron proceso como usted y yo pasa, hermano, tal vez en algún momento fallaron, ¿qué no hicieron? ¿Sabes por qué? Porque ellos eran imperfectos como usted y como yo, hermano, y a él no le preocupó entre decirle, Señor, aquí está, él le entregó el Isaac a Dios, hermano. ¿Qué vio Dios de Abraham? Dígame, ¿qué vio? La obediencia a él, la fidelidad a él, que él le creyó, y así está buscando Dios de usted y de mí, que en todo momento no estamos viendo nada, no, porque yo no veo nada, pero yo he aprendido cómo en los procesos, en los cocotazos que me da Dios, porque Dios tiene que hacerlo, porque ahí en los procesos es que Dios lo enseña a usted y a mí, y así lo hizo con él, hermano. Y él ahí le entregó a su hijo, a su único hijo, hermano, por obediencia, por amor a nuestro Dios. Y Nanay, ¿sabe una cosa? Dios no se equivocó cuando Dios me los puso a ellos, hermano. Por eso es importante que nosotros tenemos que hacer de ejemplo para los que se pierden, para los nuestros, ser ejemplo, tener buen testimonio en estos tiempos, hermano. Estar ya preparado. Mira, hermano, hay que estar ya preparado. Cristo está ahí a la puerta, todo lo indica, la naturaleza, todo lo que está aconteciendo. Está diciendo, yo vengo. Tenemos que estar ya preparados ahí, y todo el tiempo, cada minuto. Señora, estoy aquí, me humillo, te pido perdón. ¿Sabes por qué? Tenemos que hacerlo, porque no es fácil, no es fácil. Puede ser, hermano, en el hogar, en la iglesia, esto no es fácil. ¿Y cuántas veces Dios le está diciendo a usted, entrégame el Isaac? ¿Usted sabe qué? ¿Usted sabe qué, Isaac? En esta mañana, en este día, usted tiene que entregarle a Dios. El Isaac que usted tiene que entregarle. Yo sé el Isaac que yo tengo que entregarle. Usted sabe una cosa, yo me estoy gozando con mi Cristo, con mi amado Nanay, porque nosotros no entendemos nada. Usted no sabe las experiencias que Dios me está dando, porque Dios nos da experiencia todos los días, cada minuto. Y en Dios no hay casualidad, en Dios hay propósito. Porque, hermano Alexis escogió esta servidora, hermano, porque tal vez, hermano, jamás yo pensé, y yo siempre él me lo decía, pero usted sabe qué, era que Dios quería que yo le entregara ese Isaac, que me pusiera a hacer lo que él dijera. Somos error. Esto, excusa, no puedo, esto, aquello, poniendo la excusa inconveniente a nuestro Dios. Y Abraham no le puso excusa, le dijo a Dios, aquí te entrego mi hijo. ¿Y qué está haciendo Dios? Diciéndote cuánto tiempo lleva Dios. Y llevaba conmigo, entrégame el Isaac. Y Nanay, si nosotros queremos que Dios está en gloria con nuestro Dios,
y ver tantas cosas maravillosas, tenemos que empezar a entregarle el Isaac. ¿Cuál es el Isaac que tú tienes esta mañana? Que tienes que entregarle a Dios. Dile al Espíritu Santo, hermano, hay muchos Isaac en nuestras vidas que no entendemos, que tenemos que entregarle a Dios. Puede ser miedo, temor, tantas cosas, hermano. Hay muchas cosas. Y yo no entendía por qué el Señor fijó mi mirada en Abraham. Porque estaba hablando del Isaac, hermano. Que esta mañana, hoy es el día que Dios, hermano, ha hecho para que usted y yo le entreguemos el Isaac, porque la vida de Abraham estuvo llena de fe. La fe, una palabrita pequeña que siempre Dios me la da, siempre estoy ahí, la fe, y cuando estamos ahí dialogando con nuestro Dios, meditando en nuestro Dios, ¿qué hacemos? Señor, yo no veo nada. Hermano, no estamos viendo nada, pero ¿sabe algo? Le creemos a Dios, nos sometemos por la palabra, nos sometemos a Dios ahí, aquí estoy. En estos tiempos, Dios nos está llamando a obediencia, compromiso no genérico. Usted compra algo a veces porque es más barato, porque es genérico, pero en Dios no puede existir lo genérico. En Dios tiene que ser ahí, genuino. Tenemos que ser genuinos ante Dios, hermano, ante Dios, que no es fácil. Claro que no es fácil. Si Él lo dijo, que no se nos iba a hacer fácil, pero que Él iba a estar con nosotros como todo el tiempo. Y hasta aquí Ebenezer, el Señor ha estado con nosotros, hermano, y yo no entendía, y yo, mire, usted no sabe, tan maravilloso que es nuestro Dios, usted no sabe las experiencias tan hermosas que Dios me está dando, porque aquí estamos humillados delante de Dios, hermano, con temor a Dios siempre, porque estamos llevando su palabra, su mensaje, hermano, y Cristo viene pronto. Se están perdiendo las almas, pero vamos a pedirle a Dios el regalo más grande que Dios nos pone en nuestras manos, la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia. Dice la palabra, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, porque serás salvo tú y tu casa. Hermano, promesa de Dios para nuestras vidas, pero no se queda ahí, hermano. Porque nosotros como hijas de Dios, hijos de Dios, tenemos que parir las almas. ¿Sabe algo? Parir las almas cuesta sacrificio, cuesta sometimiento a Dios ahí, en ayuno, oración, gemido, llanto, porque así me pongo de ejemplo yo, como yo parí mis 5 hijos con dolor, así, hermano, tengo que parir las vidas. ¿Cuáles son las vidas? Los que se están perdiendo en las calles, los que están ahí atados. Eso tenemos nosotros, hermano, que aprender a parirlos para Cristo. Se pierden las almas. Todo está indicando, Cristo viene. Pero mire, hermano, vamos a visualizar, a mirar más allá. Usted mire, usted está viendo las noticias, se están escuchando noticias, pero vamos a mirar las noticias del periódico de Dios, donde dice, Cristo viene, yo vengo pronto. Vamos a ver, ay, las almas se están salvando, Dios está libertando, Dios está sanando. Hermano, Dios está haciendo milagros. Estas son las noticias de nosotros, el pueblo cristiano de Dios, hermano. Por eso tenemos que aprender
de las noticias que escuchamos cada día, ahí, Señor, estoy aquí, ay, Señor, estoy aquí, auméntame la fe, aunque yo no vea, yo te creo, Señor, lléname en estos tiempos, usted y yo tenemos que decirle a Dios, llénanos del poder, de la unción del Espíritu Santo, el Paracleto, que nos redarguye, que nos enseña, hermano, tenemos que aprender a dejar guiarnos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye cuando estamos mal. Mira, está mal. Te estoy diciendo que estás mal. Te estoy diciendo que por el camino que tú vas, yo no te quiero. Inanay, sunamananay. Y a veces nos hacemos al Espíritu Santo oídos sordos. Hermano, el Espíritu Santo nos redarguye de todo, nos muestra, hermano, porque esto va más allá. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, hermano. Esto va, nosotros vamos de poder en poder y Dios mostrándonos, hermano, mostrándonos. Y esta mañana Dios vuelve y te dice, ¿cuál es el Isaac que me tienes que entregar? Dime, ¿cuál es tu Isaac? Entrégame ese Isaac que hay en tu caminar, que hay en tu vida. Tú lo sabes. Yo sé el mío, usted sabe de usted. Y Dios está ahí, presto, ahí pendiente, hermano, a que nosotros le entreguemos el Isaac. Y yo puedo hablar por testimonio. ¿Sabe algo, hermano? Según ellos, estos hombres de Dios caminaban, fueron ejemplos, hermano. ¿Sabe algo? Así Dios lo quiere a usted y a mí. Pero usted sabe algo, nosotros, Dios, nuestro Dios, le pone a usted siervos de ejemplo. Hermano, nos pone ejemplos, siervas de ejemplo, hermano. ¿Para qué? Porque esos ejemplos que Dios los pone a nuestro lado, ahí Dios nos educa, ahí Dios nos enseña, hermano. ¿Y sabe algo? El ejemplo que Dios me puso y me tiene, aunque esté a la distancia, que siempre lo digo en la pastora Carmen Rivera, hermano, fue un ejemplo viviente para mi vida. Estuve ahí en los ministerios de ellos y Dios me dio grandes bendiciones para la gloria de Dios. Tenía una situación, el que esté en el ministerio de la pastora Carmen, ayuno, oración, visitar enfermos, 3 días de ayuno. Si yo tenía un problema, 3 días de ayuno y oración. ¿Sabe algo, hermano? Usted no sabe lo que Dios me enseñó. Me educó, hermano. ¿Y sabe algo? Le doy la gloria a Dios, primero a mi Cristo y por ella. Porque ahí empezó Dios a tratar con mi vida, hermano. Empezó tan lindo, a fuerza de cocotazo. Hermano, qué privilegio le pone Dios a uno. Que Dios lleve a uno a un ejemplo en la vida y lo lleve a uno a las cárceles, a los hospitales, a predicar, a ministrar, hermano, las vidas. Eso no es fácil, porque cuando usted va a ministrar una vida, usted tiene que aprender a pagar un precio ante Dios, en obediencia, en ayuno, oración, hermano. ¿Por qué? Porque cuando uno ministra una vida, uno tiene que ir a ponerse en las manos de Dios totalmente, porque va a ser el Espíritu Santo que le va a dar a usted para administrar las vidas, las necesidades, y tenemos que estar ahí, en ayuno, sometimiento a Dios, palabra y todo, hermano, porque eso es algo, mire, hermano, esas bendiciones mi Dios me las dio. Pero ¿sabe algo? La pastora Carmen Rivera, porque esto no estaba escrito, el Señor le pidió a ella el Isaac de ella. Un Isaac, entrégame el Isaac. ¿Usted sabe cuál era el Isaac de la pastora Carmen? Un negocio que tenía fructífero allá, hermano, donde ella ahí
ganaba bueno, cogía, y ella, y sabe algo, yo digo, ¿verdad? Con respeto, este testimonio de ella, pero es que Dios me lo está trayendo, es que Dios, mira, lo está trayendo esta mañana. Y ella, yo me imagino que ella estuvo ahí, ¿verdad? Hablando con Dios, ay Señor, ay Señor, ay Señor. Pero tú sabes qué, le dijo a Dios, Señor, me rindo, yo me imagino eso, ¿verdad? Y ella le entregó el negocio a Dios, hermano, ahí donde era un negocio, ¿verdad? Que pues, le subía dinero y tantas cosas, ¿sabe algo? Pero cuando ella le entregó el zigzag, ella dependió totalmente de Dios, de su jefe, y ella no trabajaba porque y dónde, cuando ella le entregó el zigzag, ¿dónde Dios la tiene hoy? De pastora, hermano, pastoreando una iglesia en Cordillera. Yo, pero yo me imagino que ella tuvo que pasar un precio. Y sabe algo, Dios te pregunta en esta hora, ¿cuál es el Isaac que me tienes que entregar? Habla con Dios, díselo, porque tú lo sabes, yo lo sé, hermano. ¿Por qué? Porque Dios permitió que yo trayera esta reflexión esta mañana, que le hablara de la fe, porque Dios iba a tratar conmigo, está tratando conmigo, con usted, hermano. ¿Por qué? Porque tal vez yo sabía que el hermano Alexis persistía, hermano, pero usted sabe qué, tengo que ser sincera, porque aquí yo no puedo mentir. Y Alexis sabe que yo decía esto, pero usted sabe cómo Dios me sorprendió a mí cuando yo le tuve que decir a Alexis, amén, pero era Dios, porque yo no tenía nada. Hermano, eso fue de un lunes para hoy. Pero qué bueno, qué precioso es el Espíritu Santo. Y nanay, porque empezó a tratar conmigo, empezó a darme la palabra, a ponerme de ejemplo. Abraham fue uno, tengo dos más, para usted y para mí. Que aprendamos, hermano. Esto es lo que Dios quiere, porque en estos tiempos, si una cosa le tenemos que pedir a Dios, la fe. Porque en estos tiempos la fe tiene que ser probada como el oro, porque no es fácil. Malas noticias de aquí a allá, este proceso, llega la buena noticia, llega la mala. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermano. Y vuelve Dios y te pregunta, ¿cuál es el Isaac que me tienes que entregar? Así que, ¿verdad? El ejemplo de Abraham, que Abraham por obediencia a Dios le entregó a su único hijo, que yo me imagino el proceso de Abraham, que no era fácil, que él no pensaba que era el hijo, hermano, y tantas cosas, se lo entregó. Y otro ejemplo que mi Dios me puso, Job. Estos son, hermanos, en la palabra, hombres de fe, hombres que le creyeron a Dios en todo momento, no importando la adversidad, no importando, yo me imagino, ¿verdad? Cuando Dios, nosotros estamos ahí y empezamos allá, ¿verdad? Lo que ellos pasaron, pero lo que nosotros estamos viviendo. Y me puso a Job, hermano, y usted sabe quién fue Job, en la palabra, hombre, ¿verdad? En su fe y conducta, hermano, fue justo, escuche, justo y temeroso a Dios. Conocemos que la vida de Job, usted sabe que él fue rico, hermano. Él tenía una familia numerosa, hermano, grande. Él tenía riquezas, hermano, pero usted sabe lo que pasó, que el enemigo se levantó en contra de Job, hermano, y así muchas veces él trata, el enemigo con usted y conmigo,
de hacernos la guerra, de hacernos la vida imposible. ¿Para qué? Para que usted no haga lo que Dios quiere que usted haga, que yo haga, para que nosotros no entremos a la obediencia de Dios, hermano. Son muchas cosas. Por eso el Señor nos dice esta mañana, alerta, mira, alerta, yo vengo pronto, mira, no te rindas, no te rindas, mírame a mí, te dice el Señor en esta mañana. La palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que aprender a poner los ojos en Jesús, al que lo llamó usted, al que me llamó a mí, me escogió, y a estos hombres de fe también los escogió con propósito, y a usted y a mí también, hermano. Tenemos que poner los ojos en Jesús, porque eso es lo que busca el enemigo, hermano, quitarnos la fe, que ahí la fe. Dios quiere que aprendamos a ver. Mire, no vemos nada, pero aprender a ver las cosas como nuestro Dios las mira, cómo Dios está trabajando, porque Dios está trabajando con cada uno. A veces sentimos, hermano, un silencio de parte de Dios y decimos, Dios, no te veo tantas cosas, pero usted sabe que el silencio de Dios es perfecto, es bueno, porque Dios está trabajando con los suyos, con su familia, con su esposo, su esposa. Dios está trabajando, porque este es el día que Dios hizo, y nos estamos alegrando y gozando en Él, en su presencia, porque en su presencia es plenitud de gozo, hermano. Y hermano, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es maravilloso, hermano, y sabemos y reconocemos, hermano, todos los procesos que Dios tuvo con Job, hermano, porque los amigos, ¿verdad? Como que le decían que no, que para él era lo material, la riqueza y tantas cosas, hermano. Pero yo me imagino que ese proceso de Job, usted sabe lo que es perderlo todo, perder su riqueza, su ganado, a un hermano, perdió a sus hijos, se quedó sin nada. Pero es que había un propósito de Dios en el hermano Job, como lo tiene con usted y conmigo. Y yo me imagino, llegó un momento que Job se desesperó, se turbó, porque dice la palabra, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creed en mí. Y muchas veces Dios nos tiene que decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y yo me imagino que eso era el trato que Dios tenía con Job. Inclusive, hasta la mujer, todo, hermano, se sintió solo, hermano, perdió todo. Pero ahí eso era un proceso permitido por Dios, porque muchas veces nuestro Dios permite procesos en nuestra vida y tantas cosas, pero Dios lo conoce a usted y a mí, y Dios sabe la relación que nosotros tenemos, y Dios permite cosas, procesos, porque a través de los procesos nos acercan a Dios. A través de los procesos nos aumentan la fe, a creerle, a tener confianza en Él, a cada día entrar ahí en ayuno, en oración, intercesión, hermano. Eso, yo me imagino, eso era lo que Job llegó un momento. ¿Por qué? Porque Job era imperfecto, cometía errores como usted y como yo. Y llegó el momento que él contendió con Dios. Eso fue un diálogo entre ellos dos. Hermano, así mismo el Señor lo tiene con usted y conmigo. Eso es un trato que a veces no entendemos,
pero no tenemos que entender porque Dios está ahí, porque Dios mira más allá de lo que usted le pide a Dios, de lo que yo le pido. Cuando usted le pida a Dios una petición, usted no ve nada y Dios te dice no, pues Dios te dice no, punto, porque sabe por qué te está diciendo no, porque Él mira más allá, porque Él tiene un cuidado de nosotros, a más allá, porque Él tiene cuidado de nuestros hijos, de nuestra familia. Mire, hermano, la palabra dice todo, no dice uno, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y yo me imagino que ese proceso de Job, ahí estaba. Y yo me imagino, y él diciéndole todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo me imagino que en ese momento Job se rindió aún más. Le llegó esa enfermedad, un proceso que no, hermano, visualícese en esta mañana en lo que pasó Job. Le estoy dando esos ejemplos, pero es que nosotros los estamos pasando, usted y yo. Por eso la fe para mí va con el amor tan importante, porque si yo amo a las almas, yo clamo por las almas. Mira, hermano, será uno del todo, ese es el amor. Si la hermana Rosemary está en una prueba, Alexis, Rosy, todos ustedes, su prueba es mía, porque la prueba de Rosy fue mía, la de Yasmín, cuando perdió a su esposo, el proceso de su hijo, a nosotros nos dolió. ¿Cuánto no más a Dios? ¿Sabe cómo se llama? Se llama amor. Que si Alexis tiene un problema y me dice, hermana Dori, o cada uno de ustedes, Ricky, los que estén conectados, la hermana Francis, porque cuando yo hablé hace poco con la hermana Francis que me dijo que estuvo bien enferma, y Dios hizo un milagro nuevo en la hermana Francis. ¿Sabe algo? Eso se llama amor. Aún yo acá, que estoy aquí en New Jersey, acuérdese, tengo mi familia allá, familia en proceso. Tengo una hermana que está en un proceso fuerte. A mí me duele, pero que yo tengo que hacer. Clama a mí, yo te responderé. Poner ese proceso en las manos de Dios. Mis hijos están en las manos de Dios. Eso se llama amor. Amor. Pero ¿sabes qué? Yo me imagino que el proceso de Job, el único amor verdadero, el amigo que nunca falla, que aunque le fallemos, el amor de Dios, y Dios estuvo con él. Todo el mundo dejó a Job en ese proceso, pero ¿sabes qué? Que después Job aprendió ahí a vivir en obediencia, a fiar la mirada en él, hermano, en ese proceso, a creerle a Dios, porque ahí el hermano Job Dios le estaba probando su fe, a ver cómo estaba, como le está probando su fe y la mía en estos tiempos de guerra peligrosos, hermano. ¿Y qué pasó con la vida de Job? Como vivió en obediencia y todo, y estuvo ahí, permaneció, me imagino, mirándolo a Dios, solamente Dios le entregó la victoria, hermano Kinanay. Como esta mañana, Dios te entrega tu victoria. Dios me entrega mi victoria, hermano. La victoria de usted es la mía es la de usted y de todos, hermano, porque aquí tiene que ser de todos. La victoria de los pastores, todos, hermano. ¿Por qué? Porque este es el amor de Dios. Nosotros amamos al pueblo de Dios, pero también amamos al que está en la calle perdido. Es importante, en vicios de tantas cosas. Hermano, los amamos. Al confinado, a la confinada, todo, hermano, lo amamos porque ese es el amor puro y genuino que Dios ha puesto en nuestros corazones, hermano. Y Dios le entregó la victoria. ¿Y qué pasó? Todo lo que había perdido, riqueza, se las multiplicó. Todo, hermano, todo.
Y tuvo que decir, oh, ahora mis ojos te ven. O sea, estaba en ese proceso. Job no veía nada. Y cuando pasó el proceso, él pudo, ¿verdad? Él pudo decir, Señor, gracias. Ahora mis ojos te ven. Como usted y yo pasamos procesos, pasamos luchas de enfermedad, de tantas cosas. Como yo, porque yo hablo de mí primero. Hermano, cuando usted sabe lo que es, estoy, mire hermano, conectada en este ministerio del hermano Alexis, Hernando de Río, escuche, estoy conectada. ¿Qué hacía? Clamando aquí en este ministerio. Escuche, de la nada, el hermano Alexis no sabía los hermanos, me puse en un mareo y que no me dio. Yo tuve que enganchar, yo no podía caminar. Escuche, porque eso fue horrible en mi vida. Y sabe algo, ahí empezó mi proceso. Y sabe algo, lo que Dios en ese proceso me ponía era el ejemplo de Job. Escuche, en ese proceso donde Brenda me picó un bizcocho en el cumpleaños. ¿Usted sabe por qué? Porque ella me llevó al hospital. Me hicieron EKG, todo salía bien. Me hicieron una prueba de la cabeza. Viene una doctora. Usted sabe lo que es eso, hermano, escuche. Por eso es que tenemos que estar preparados. Hermano, tenemos que estar. Esto no estaba en el mensaje, pero esto me lo está dando Dios, hermano. ¿Sabe algo? Tenemos que estar preparados para todo. Y ¿sabe lo que es? Cuando Brenda coge el diagnóstico, tengo prueba, hermano. Cuando yo llegué a Puerto Rico, yo tengo pruebas del diagnóstico. Ella le dijo, la doctora, que tenía muchos hoyitos en el pellejo de la cabeza. ¿Y usted sabe qué diagnóstico me dio? Que yo tenía cáncer metastizado. Hermano, usted sabe lo que es. Escuche, estoy aquí en el programa de Alexis y todo eso aconteció en nada. Me picó el bizcocho y yo miraba a Brenda con ganas de llorar. Ella nunca me dijo nada y yo me imagino que ella decía, ay Señor, le estoy haciendo esto aquí con unos cristianos y yo sé que mi mamá se va. Mira, hermano, cuando me dan las noticias me quedé como si nada, pero mi hija venía a gritos, la otra de Puerto Rico. Ahí empezó Dios a tratar conmigo, ahí Dios empezó, miren, los procesos más fuertes para usted, Dios le da órdenes, Dios le da directrices, porque Dios dice su palabra, porque Jehová cumplirá los propósitos en mí y en los nuestros. Pero eso era propósito para mis hijos, para todo el que yo le dijera. Y ahí empezó mi proceso, hermano. Estuve casi más de mes y medio. Me preguntaban, ¿cómo tú estás? En victoria, porque soy más que vencedora, porque todo en Cristo que me fue. Hermano, me estaba muriendo, me pasé todo el tiempo en un sofá tiradita ahí. Hermano, escuche, un proceso, se me subía la presión, no tenía aire y todo. ¿Sabe algo, Enanay? En ese proceso, como Dios estuvo con Job, estuvo conmigo, ¿y quién era el que estaba ahí al frente conmigo? El hermano Víctor. Gracias le doy a él, a Dios, y mi hija que hasta faltaba a veces los trabajos. Y hermano me llevó 4 veces al hospital. ¿Sabe algo? Me sacaban de caer todo. Los doctores no se explicaban, no tenía nada. ¿Sabe lo que yo tenía? Propósito de Dios. ¿Y usted sabe lo que pasó? Me mandaron a hacer un estudio gratis de toda, desde la cabeza a los pies. Y me pusieron un líquido y todo. Y yo entré allí, mire, nerviosa. Pero cuando entré a la doctora con el diagnóstico, se me subieron las 2 presiones en 200 y pico. La doctora le decía a mi hija que qué me pasaba y ella le dice, no, mire, este diagnóstico. Y ella me coge las manos, me dice, tranquila, espere que se le haga el estudio.
Usted pudo haber nacido, pues mire, hermano, ¿sabe qué pasó? Ese proceso lo tuvo. Dios me lo permitió con propósito. Cuando llegó el día del estudio, estando yo ahí, entré ahí, que no me podía mover, me tuvieron media hora. Escuche, cerré mis ojos y le dije a Dios, pruébelo, hermano, hágalo. Señor, estoy aquí en la sala tuya de emergencia, a lo mejor tú me conoces. Y ahí Dios, el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo, comenzó a darme un mensaje de Job que yo lo traje aquí en este ministerio para la gloria de Dios. Y vas a hablar de esto, y vas a decir esto y esto. ¿Sabe algo? Cuando llegó el día de darme el diagnóstico, ¿sabe algo? Para la gloria y honra de mi Cristo, desde la cabeza a los pies, yo no tenía cáncer, yo no tenía nada. Pero usted sabe qué, había aquí el ministerio, había un pueblo intercediendo por mí. Por eso tenemos como iglesia que unirnos, todos a clamar los unos por los otros en la unidad, porque Dios está pidiendo unidad en su pueblo. Y yo me imagino a ustedes, la hermana y tanto, y entonces eso era un trato que Dios tenía con Vanessa y Brenda, porque Dios estaba usando a Brenda para fortalecer a Vanessa, Brenda. Hermano, hubo muchos propósitos. ¿Sabe algo? Después que me dieron ese diagnóstico, escuche, cuando Dios permita algo, créalo que hay propósito. Dice la palabra que todo obra para bien. Hermano, me quitó todo, se fue la ansiedad. Dios normalizó todo. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Por qué? Porque había propósito. Ahí entonces empecé yo a llamar a mis hijos, a darle el testimonio mío, hablando a Biel, a Junior, y a todo el que yo pueda le doy ese testimonio, hermano, porque Dios me mostraba la vida de Job y me tenía así a mí. ¿Sabe algo, hermano? ¿Usted cree que uno no va a aprender cada día, cada minuto, a vivir de obediencia ante Dios, tan bueno, tan maravilloso que Él ha sido con nuestras vidas, hermano? Por eso yo no me canso de adorarlo, de alabarlo, de bendecirlo como usted, hermano, porque Dios es más que bueno, hermano. En este caminar, escuche, hermano, el Espíritu Santo, aprenda a caminar como Dios quiere que usted camine, hermano. Se acaba todo, todo es efímero, hermano, todo es efímero, hermano. Que, hermano, estos fueron los hombres de fe que Dios me puso para que yo en esta mañana se los trayera. Y sabe algo, hermano, Dios es bueno, Dios es grandioso, Dios es maravilloso, hermano. Dios sigue, va a continuar, hermano, haciendo maravillas, hermano, haciendo prodigios, milagros en nosotros, hermano. Pero no solo, hermano, escuche, no en nosotros, hermano, en todo, en nuestra familia, hermano. Usted no sabe cómo yo me estoy gozando con el Señor, cómo Dios en este día, hermano, ha tenido un trato hermoso, hermoso conmigo, hermoso con cada uno de ustedes. Y yo, hermano, tengo que decirle gracias a Dios. Otro ejemplo que Dios me puso a Noé. Lo voy a dejar para lo último. ¿Ah? Noé fue un hombre de fe también. Son 3 hombres de fe, de ejemplo, para usted y para mí esta mañana. Él fue un hombre de fe, de fe. ¿Qué pasó con la vida de Noé, hermano? Cuando Dios le dio directrices a Noé, le dice, mira, prepara el arca, mira, viene el diluvio. Yo me imagino, hermano, que Dios le estaba dando instrucciones al hermano Noé ahí,
tienes que hacerla así, así, así. Ese era, ¿verdad? Le estoy diciendo el trato que Dios tenía con Noé y empezó a darle directrices y vas a entrar, lo estoy haciendo, ¿verdad? Corto, hermano, diferentes especies de animales y todo, y lo vas a hacer así y todo. ¿Y qué pasó con Noé? ¿Qué pasó, hermano, con Noé? Dios ¿Qué le bendiga a decían cada a uno de mis Noé? hermanos y Se volvió hermanas. loco. No le Recuerde creían a siempre Noé vivir para Él y con que Él. eso venía de parte de Dios. Vivir Pero para Él usted y sabe con qué, Él. el hermano Noé Gloria a Dios, hizo aleluya. todas las No instrucciones solamente en la que iglesia Dios le dio, donde estemos en todo el se las secreto, dio. sino también, Escuche, mire, aquí afuera, yo le digo a usted, en lo Noé exterior, hizo todo con aquellos que no nos cual Dios conocen, se lo dio. con aquellos que Tienes que necesitan. hacer esto, tienes que hacer aquello. Dios les bendiga. Hermano, todo, según Dios se lo dio, hermano, porque él le creyó a Dios, porque él vivió en obediencia, él no se preocupó, hermano, y así está nuestra vida, hermano. Así está nuestra vida, que nosotros muchas veces, no, hermano, no tenemos que preocuparnos por nada, hermano. Y aquí dice en la palabra, ¿verdad? Aquí dice en la palabra que por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿te escuchó? Con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero. Mire, Noé fue heredero de la justicia que viene por la fe, Y él llevó a cabo todas las instrucciones que Dios le dijo, todo. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Todo lo que dijo Dios a Noé, él la llevó a cabo. ¿Y qué pasó con el que no le creyó? ¿Qué pasó? Se perdieron, hermano. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué Dios lo dejé para último? Me estaba hablando de la vida de Noé. Ay, hermano, yo estoy gozándome en el Señor, hermano, porque es que uno se lo vive, se lo goza, hermano, y surgió todo según Dios se lo dio. ¿Sabe algo? Estamos en el tiempo de Noé. Cristo viene, todo está preparado. ¿Y qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa? El que puede ir a la calle, como la hermana Francia, Alexis, que llevan el mensaje en las calles, en los cultos, ellos no ven, pero Dios está trabajando, hermano. No, nosotros no nos podemos preocupar por lo que nadie piense. El Señor quiere, mira, lo que yo te doy, dáselo a otro, lleva el mensaje. Hay muchos mecanismos que Dios usa, como este ministerio de llamada. Aquí se está clamando, pero qué bueno que Dios los conoce, nombre por nombre, donde están. Lo digo, en las calles, todo, en la república, aquí, la vecindad, hermano. Dios, nosotros clamamos a Él, pero Dios los conoce. Dios rompe las cadenas, hermano. En este día, usted no sabe las cadenas que se han roto. Inamai, Suriminichina Mananay. Usted no se puede imaginar, hermano. Porque cuando nosotros estamos en el Espíritu Santo, el Señor nos muestra, hermano. Y ese es uno de los propósitos, hermano, que Dios nos tiene aquí clamando. Por tanto, hermano, pídale a Dios en este día. No se rinda, que aumente la fe, hermano, la fe que va, mire, con esa que Dios nos dio esta mañana, pero estoy conectada, hermano. El Señor me ponía el amor, pero el amor dice, el amor es la fe, el amor, pero lo más importante es el amor. ¿Sabes por qué? Porque según Dios
caminaba por el mundo, caminaba, llevaba el mensaje, iba al enfermo, a los afligidos, pero Dios no decía, por aquí no voy a entrar, aquí no, aquí no, aquí yo no voy a entrar. ¿Quién dijo? Porque aquí están los católicos. No, 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 hermano, tenemos que llevarle el mensaje a todos, porque mire, no solo el que está en la calle está perdido, Nanay, no solo. ¿Cuántos están perdidos aún sentados? Pero Dios nos manda, clama a mí, yo te responderé. Nosotros no podemos señalar a nadie, porque ¿sabes qué? Como yo le decía esta madrugada, Espíritu Santo, tú eres el que va a romper la cadera, el que vas a tratar. Y mira, hermano, es que el Espíritu Santo es tan precioso y tan hermoso, y nanay, que cuando Dios nos pone a clamar, nos pone nombre, hermano, nombre, porque Dios va a comienza a mostrarnos, nanay. Por eso es que Dios nos manda en estos tiempos, ore por los pastores, ore por su iglesia, hermano, ore por los católicos, por los testigos de Jehová, por los mormones. ¿Sabe algo? Ayer tocó la puerta aquí. ¿Sabe quién era? Pero yo no abrí la puerta, la abrió Brenda. ¿Sabe quién era? Tocaron la puerta. En Dios no hay casualidad, en Dios hay propósito, porque yo lo miré de esta manera. Sigue, Dori, sigue tocando, sigue clamando. Eran mormones. ¿Se oyó? En Dios no hay casualidad. Y Brenda me dice, adiós, mira, mami, mormones. Y Brenda le dijo, no, si aquí nosotros le servimos al Señor. Mira, hermano, usted está escuchando. Tocó la puerta a los mormones, pero ese era para la hermana Dori, para que Dori no se rindiera, para que usted no se rinda. No nos podemos rendir, persista, confíe, créale a Dios, porque mire, hermano, si Dios me dio estos 3 ejemplos, mire, hermano, 3 ejemplos tan maravillosos, hermano, de estos hombres. Así mismo Dios nos tiene a nosotros, hermano. Por eso es que tenemos que aprender, hermano, el testimonio es importante en nuestra vida. En estos tiempos tenemos que decirle a Dios, hermano, porque mire lo que pasó. Noé confió en Dios y le valió la justicia de Dios, hermano. Hermano, él fue considerado justo ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios veía la fe de estos hombres. Hermano, ellos no le importó, no le importó, hermano. Él no le importó que lo criticaran, que no le creyeran, hermano. Él lo que quería era hacer la voluntad de Dios. Porque yo me imagino que Noé no miró las circunstancias. Él no miró nada. Y a veces nosotros empezamos a mirar ¿qué empezamos a mirar? Las circunstancias, los que nos rodean, los que nos injurian, los que hablan de nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos mirando, porque mire, hermano, aún en las iglesias estamos pasando lo mismo. Por eso tenemos que aprender que cuando llegamos a la casa de Dios, desde los atrios, desde la casa, tenemos que adorar y glorificar a Dios. Cuando nos sentemos, conectarnos con el Espíritu Santo, vamos a inquirir de su presencia, llenar los días, pero allí no vamos a perder tiempo. Allí vamos a adorarlo. Allí vamos a decirle, Señor, muéstrame la necesidad. Espíritu Santo lo hacía conmigo y me llevaba a vidas que yo no conocía, porque yo no conocía a la hermana Diana. Usted escuchó lo que ella dijo. ¿Y qué está pasando? Se sientan a ver una obra de teatro. El justo no estuvo bueno. Pues ¿sabe lo que pasa? Que Dios nos está mandando a que oremos por ellos. Pero esto va esta mañana para usted y para mí. El Espíritu Santo quiere de usted y de mí que aprendamos a vivir, hermano, en el Espíritu. Hermano,
Hermano, hermano, tú que me escuchas esta mañana, que el Espíritu Santo está hablando, el Espíritu Santo te está dando instrucciones, que el Espíritu Santo quiere que esta mañana tú le entregues los Isaac que tú tienes en tu vida, porque hay Isaac en nuestras vidas, que se las tenemos que entregar a nuestro Dios. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo a Dios, Señor, quita las piedras que hay en nuestros hijos, en nuestra familia. ¿Sabe algo? Somos nosotros las piedras primero. Le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees. ¿Por qué? Porque a veces tenemos piedras como queremos que Dios trate con nuestros hijos y los 4 dedos, mire, escuche, los 4 dedos van para mí, porque aquí tenemos que ser claritos, porque somos imperfectos y cometemos errores. Hermano, y nosotros somos las piedras. Tenemos que decirle al Señor, como yo tuve que decirle a Dios cuando llegué a este país, porque Dios me sacó de mi parentela, pero Dios me tiene aquí con propósitos hermosos de parte de Él. Dios me tiene aquí en un terreno dinamitado. Hermano, tengo muchas situaciones. Aquí Dios me trajo a salvar una familia. Escuche, no yo, Dios la va a salvar. Dios me manda a clamar, a interceder, a mostrar el amor de Dios hacia ellos. Y una comunidad aquí, ese es el propósito, empezando aquí, hermano, empezando aquí. Esas son por qué Dios me tiene aquí, pero llegó el momento, triste, turbada, se acabó, porque yo le dije, Dios, ya se acabó. Y Dios siempre me ha dicho, para la gloria de Dios, que Él tiene cuidado de mis hijos, que me los guarda, hermano, mi familia. Pero no todo, eso no va a ir, hermano, nanay. ¿Por qué? Porque yo no me puedo preocupar por mi familia y mis hijos. Yo me preocupo por toda la familia de mi Puerto Rico, de cada república, de aquí, por la vecindad. ¿Sabe cómo se llama? El amor de Cristo. Y Dios me dice, ¿y sabe algo? Dios me puso en su descanso. Descanso, la palabra dice, y estás quieto, reconocer que yo soy tu Dios. Mira, hermano, cuando Dios nos dice, estate quieto, está hablando una persona que ha cometido errores, que abrí mi boca y no tenía que abrirla, pero yo me imagino que Dios dijo, mira, basta, mira, cállate ya, mira, entrégame sin chat. Y yo lo hice. ¿Sabe algo, hermano? Y nanay, Sonimini Kinanay, para yo decirle esto, yo tengo que decirle que desde que yo me levanté de madrugada, y nanay, ustedes estaban clamando, estoy viendo el mover de Dios, hermano, nanay, de una manera linda y especial. Escuche, el esposo de Brenda se levantó de madrugada, estaba sentadito ahí. Y yo dije, wow, y la hija mía, mira, hermano, y yo me gocé. Y yo decía, Señor, Señor, tú estás haciendo cosas maravillosas, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Dios me ha dicho, no te rindas. Mira, fortalécete en mi fe, créeme a mí, hermano. Y ella se levantó, hermano, cantando un corito ahí. Y ella ahí cantando, y yo la miraba, y ella me decía, mami, yo te estoy mirando, escuche. Yo te estoy mirando, pero tú estás nerviosa, ¿verdad? Pero, ¿sabes lo que me decía? Mami, no te preocupes, que tú tienes para dar. Te escuchó de la boca de mi hija. Mami, no te pongas nerviosa, no. Y ella estaba cantando, los que no renovaran su aceite con sus lámparas casi apagadas, y vino Cristo y se los llevó hasta el cielo, ese rato que tanto se hablaba. Hermano, ella estaba cantando ese corito con un gozo, pero ella no sabía que Dios me había puesto cuando Dios le dijo a Noé, prepara el arca, viene el diluvio.
hermano, porque Dios quería que yo hablara y le dijera a ustedes, Cristo viene, hermano, tenemos, hermano, los 4 dedos para mí, primero, somos imperfectos, cometemos errores, pero muchas veces tenemos que arreglar nuestras vidas ante Dios, sin amar a nadie, porque no sabemos la hora ni el día cuando ha de sonar las trompetas. Y ella me estaba hablando de la palabra que, hermano, de la palabra, en Dios no hay casualidad, que ella me estaba hablando, hermano. La palabra que yo siempre le estoy aquí, porque no soy yo, hermano, es el Espíritu Santo que me la daba. Y ella me estaba hablando de la palabra de las 10 vírgenes a las 5:25 de la mañana. Hermano, ella misma. Y dice la palabra en Mateo 25. La palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, y tomando sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Anoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron las lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, hermano. Y de ahí dice, y se cerró la puerta. Yo me imagino cuando Dios le dio a Noé de novio, y cuando Dios, yo me imagino, Dios le dice a Noé: mira, ya cierra la puerta. ¿Qué pasó? Porque fue instrucciones, fue orden que Dios le dio a Noé: ya cierra la puerta. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Cuántos se perdieron? ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de Dios, no la escucharon. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a caminar, hermano. Es que, mira, hermano, el Espíritu Santo lo va a redarguir usted. Tenemos que dejar que nuestro Dios, el Espíritu Santo, diseñe nuestra vida. Porque dice la palabra: Jehová cumplirá los propósitos de mí. ¿Sabe algo? Así Dios lo va a hacer con los nuestros, hermanos. Y por eso el Señor en esta mañana me dio hombres de fe que pasaron lo mismo que usted y que yo. Por eso Dios me dio la palabra fe, hermano, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted no ve ni yo vemos. Pero en esta mañana el Señor quiere fortalecernos nuestra fe, porque Dios sabe que a usted no se le hace fácil, que a mí no se me hace fácil. Hermano, tenemos que ponernos en las manos como Dios quiere, porque a veces nos convertimos en niños.
el niño ante Dios por cualquier cosa. Porque cualquier cosa viene, nos turbamos y no hacemos esto y no hacemos lo que Dios quiere que haga, pero ¿quién lo está haciendo? Y le vamos a dar cabida al enemigo. En esta hora lo atamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús, hermano. Ese es el trato que Dios ha tenido con usted y conmigo esta mañana. Porque yo sé, hermano, yo siento por el Espíritu que Dios no es. Mire, usted no sabe el trato que Dios ha tenido conmigo. Yo le doy gracias a Dios, hermano, gracias a Dios, gracias al hermano Alexis. Pero usted sabe que esto es algo, ¿verdad?, jocoso. ¿Verdad? Yo me cuido de las cosas que voy a hablar, porque tenemos que aprender, hermano, saber lo que vamos a hablar. Pero es que yo tengo que decírselo, porque yo me gozo, que bendita mi hija amada, hermano. Yo tengo 5 hijos que amo por igual. Me dice, pues mami, tú estás nerviosa por Alexis y por mí, riéndose. Hermano Alexis sabe por qué yo estoy diciendo esto, hermano. El hermano Alexis sabe, pero yo le doy la gloria a Dios, porque era el propósito que Dios tenía con usted y conmigo. ¿Por qué? Porque tal vez eso era un Isaac que había en mi vida, y Dios lo rompió, se lo llevó, y aquí Dios me está dando nuevas. Usted no sabe las experiencias que Dios me está dando aquí, nanay. No se puede imaginar, pero no solo a mí, le está dando experiencia a usted. Eso se llama el amor de Jesucristo, el amor de Dios que tiene con usted y conmigo, que a veces nos tiene que hablar fuerte, a veces nos tiene que dar cocotazo, y nanay. O aprendes o mira a ver. No podemos dejar robar la bendición del enemigo, porque muchas veces el enemigo trata de hacer como hizo con Elías, porque lo hizo conmigo años atrás. Métete en la cueva, métete, y después Dios tiene que tratar con uno y decirle, mira Elías, salte de la cueva, porque te quiero bendecir grandemente. Y no, hermano, eso es lo que Dios quiere con nosotros esta mañana. Y le damos gloria y honra, hermano, he dado, ¿verdad?, lo que Dios me ha puesto en mi corazón y en mi mente esta mañana. Por tanto, Padre, esta mañana mi alma te alaba, mi alma te exalta, mi alma te bendice, mi Cristo amado, Sananay, porque tú eres bueno, tú eres más que bueno, mi Cristo amado. Aquí estamos, mi Cristo, aquí estamos. Pero yo te pido en el nombre de Jesús, te suplico, mi Cristo, que cada palabra que a través de esta reflexión tú hayas tratado, Espíritu Santo, con cada corazón esta mañana, y namananay, porque tú vienes pronto, mi Cristo, tú vienes pronto, y tú continúas tratando como nosotros, como pueblo de Dios, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Pero si este mensaje, Padre, llega a los oídos de alguien que no te conoce, yo te pido, mi Cristo, que tú lo libertes, que tú lo salves y que tú rompas las cadenas que los tienen atados en el nombre de Jesús, mi Cristo. Que a través de esta palabra tú hayas fortalecido, tú hayas sanado, tú hayas, mi Cristo tan importante en estos tiempos, fortalecido nuestra fe, porque has empezado conmigo. Y Nakina Mananay, y yo te adoro y yo te alabo y yo te doy gracias, mi Cristo, porque hasta aquí, qué bueno, mi Cristo, qué bueno, te dije, aquí, envíame a mi Padre, y nanay, gracias te doy, Padre, alzo mis manos hacia ti, Padre, porque dice tu palabra, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, y yo te doy gracias, Señor, porque hasta aquí Ebenezer, mi socorro viene de ti. Y para cada hermano, mi Cristo, que está aquí conectado, y nanay, pueblo que yo amo, mi Cristo, porque primero amo a los míos, a cada familia, para este pueblo, a todos,
Señor, porque este es el amor puro y genuino tuyo. Yo te doy gracias, Dios, te doy fortaleza a cada hermano en esta hora. Si alguno está enfermo, sánalo, mi Cristo. Pero Padre, Espíritu Santo, redarguye su corazón, mi Cristo, porque tú has venido a tratar con nosotros como pueblo. Padre, que aprendamos a entregarte el Isaac que hay en nuestras vidas, que tal vez, Señor, son de impedimento para recibir esas grandes peticiones que tú tienes para cada uno, mi Cristo, porque esto tenemos que ir de gloria en gloria de poder, y ahí, Padre, tú vas subiendo los escalones, Padre, hasta que tú llegues, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Te doy gracias, Padre, y te doy gracias y te pongo todo en las manos tuyas esta mañana, en el hueco de tu mano herida, donde hay seguridad, en el nombre de Jesús. Dios me les bendiga y un fuerte abrazo.